que fueron viendo tanto con la licenciada Silvia Hein como conmigo en estos 2 encuentros, y bueno, aprovechar esta instancia para que hablen ustedes y poder sacarse esas dudas antes de llegar a la instancia de acreditación. Hola Evangelina, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, perfecto. Bárbaro. ¿Cómo andan, chicos? Si me quieren hacer alguna pregunta, no hay problema, ¿eh? Aprovechen el espacio sin vergüenza. Diana Setur, tenés tu espacio. Hola, profe, buenas noches. Hola. Yo tengo una duda con respecto a una imagen que vimos en la clase, no sé si quieren la puedo compartir en pantalla, porque realmente no me quedó claro del todo bien cuáles eran, qué estructuras, digamos. No sé si la puedo compartir y la muestro así todos la ven. Sí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Porque nosotros en la clase, bueno, lo estuvimos charlando con la profesora, que cuando veíamos una dilatación de los intestinos y se veía esto, que la profesora lo nombró como un muñón, que vendría a ser esta radiolucidez, que eso nos hablaba de una obstrucción intestinal. Pero a mí sinceramente no me quedó claro bien cuál era el intestino implicado, porque ella nombró el intestino, o sea, el colon transverso, y yo no sé si es el de arriba, si es el de abajo, y cuál es el de abajo, porque no sé si yo entendí mal, pero ella nombró como que el de abajo podía llegar a ser el colon descendente, pero el colon descendente está fijado en la pared retroperitoneal, entonces no entiendo cómo podía llegar a esta parte. Entonces quería consultar por las dudas para que me quede claro bien qué estructuras eran. Bueno, en principio me parece que colon, esa dilatación no es de intestino grueso. Le dijeron que era de colon, la dilatación de Como colon que parecía transverso. que sí, que era en el colon transverso. Ajá. Bueno, parecería Sí, pero más sinceramente para mí no puede ser. En realidad lo que me parece a mí que eso es una dilatación de intestino delgado, digamos. Por la ubicación uno puede pensar, ¿no?, que puede ser colon, pero en el colon tiene las austras, que ustedes las habrán visto, me imagino, que son características del colon, y en este caso no las vemos. Así que me parecería más que es una dilatación de intestino delgado, del intestino delgado más proximal, de yeyuno, ilion, digamos. Hay algo de dilatación de colon descendente que se ve hacia lo que es el lado izquierdo del paciente, o sea, del lado izquierdo, o derecho, es exactamente, eso sí es colon descendente, pero lo de arriba me parece más de intestino delgado. Ah, bueno, perfecto, porque claro, yo en mi mente, digamos, lo que yo veía era, claro, esto, colon descendente que siga sigmoideo, Sí. por acá sería el Eso colon puede ser ascendente. ascendente, sí, pero vos fíjate que en el colon descendente se ven las austras. Sí. ¿Sabés cuáles? Sí, son Las esas líneas. líneas como más densas, digamos, exactamente. Y en en intestino delgado no se ven, que para mí es eso lo que está No, esto está todo dilatado. liso. Claro. Bien. Entonces, siempre que haya este tipo de dilatación, por ejemplo, y con esta radiolucidez, nos está hablando de una obstrucción intestinal. Sí, lo más ¿Eso está probable. bien? Sí. Bueno. Y tenía otra imagen también, que ya Ajá. que estamos, Dale, sí. pero para que ya la que estamos la muestro, ya la muestro. Párame que la abro. Vamos a elegir, ahí está. Está acá. Ahí Sí. ven. Sí. Esos son, Bueno, en esta bueno, imagen,
Sí, Bueno, decime. lo que no nombraron bien en la clase lo que era. Pero Ajá. parecen, o sea, son objetos extraños, pero sinceramente no Son sabría yo cómo cuerpos, describirlo. y hay que escribirlo como cuerpos extraños dentro de lo que es el colon. Ahí se ve bien, digamos, la ubicación es bien dentro del colon. Es el marco colónico dibujado por esas, yo supongo que son tipo cápsulas que son las que ingieren los que trafican drogas, me imagino que debe ser algo de eso. Pero es cuerpos extraños en todo lo que es el marco colónico. Eh, sí, es eso. Se ven perfectas. O sea que si lo describimos, por ejemplo, múltiples cuerpos Sí, extraños con forma ovoide, radiopacos en todo el marco del colon, tanto ascendente, transverso, descendente, sí. sigmoide Hasta el y sigma, hasta el recto, o sea, eso recto. estaría bien, por ejemplo. Sí, 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 sí. Ah, ok. Perfecto, entonces. Ay, ya dejo de compartir. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vos. Diana, discúlpame que te hago como es una salvedad con respecto a las dos imágenes que estábamos viendo ahí. Hay algo que es importante y que hemos recalcado también en las instancias de talleres, que aprendan a visualizar la topografía de los órganos que están observando. Cuando vemos tan centradas las asas, sobre todo en la parte apuñadas, en la parte central del abdomen, tenemos que pensar que eso es muy probable que sea el intestino delgado y no el grueso, porque el grueso, por ser marco, generalmente está más periférico y envuelve a todas esas asas. Entonces, eso es un dato también a tener en cuenta de interpretar la topografía que tienen los órganos abdominales. Eso te va a ayudar a definir más allá de la forma, de la dilatación, y esto que te decía la doctora Boto, de la presencia de las austras y todas las válvulas colminentes en el caso del intestino delgado, también la topografía, o sea, el sector donde está ubicado eso que estás viendo, te ayuda a saber si es una parte del colon o es intestino delgado, como bien hacían referencia. Y con respecto a esto que decías en las opacidades, eso tiene que ver mucho con las densidades radiológicas. Nosotros hacíamos hincapié que dentro de las vísceras huecas es muy normal encontrar siempre aire porque son vísceras huecas. Y el aire es radiolúcido, ya saben que tiene esa densidad radiológica de color negra. Si vos te encontrás con un colon como este, por ejemplo, que está totalmente radiopaco, eso no es un contenido normal que tiene que estar dentro del colon. Por ende, más allá de que en la acreditación, por ejemplo, vos describas básicamente esto que decías, la forma que tiene y que son múltiples y que está perfecto, con que vos digas que te está llamando la atención esa radiopacidad que tiene todo el marco colónico, ya vos con eso solamente, sin entrar en demasiado detalle, sabés que ese paciente tiene un abdomen patológico y no normal. Y esa es la intención, digamos, de cerrar la acreditación, sabiendo distinguir si eso que estás viendo corresponde a la anatomía normal o corresponde a algo que es patológico. Así que es como que te resumí un poquito, digamos, ese punto de la acreditación. Solamente eso que quería agregarte. Muchas gracias, profe. Por favor. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Levanten la mano, aprovechen el momento. Yo tenía una consulta, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Bueno, si se me corta un poco es porque me anda medio mal el wifi. Bueno, tengo varias preguntitas, pero bueno, voy a empezar por una que la verdad que no logré entender. ¿Cómo identificar si la radiografía está o sea, fue tomada con el paciente de pie o en decúbito supino? Porque en algunos videos que nos subieron al campus, una profe nos dice que nos tenemos que fijar en el nivel hidroaéreo, pero por ahí el nivel hidroaéreo no aparece en algunas radiografías y resulta que el paciente también fue puesto en posición de bipedestación para la toma de la placa y no sé cómo darme cuenta, digamos. No sé si me podrían tirar algún tip o algo por el estilo, digamos, para darme cuenta. Y bueno, es raro que el paciente no tenga nada de aire.
primero y principal, porque bueno, no siempre vamos a ver el nivel hidroaéreo, pero lo que vamos a ver es la burbuja de aire, por lo menos en el estómago, si está de pie el paciente. Sería muy raro que no tenga aire. Yo te diría que ese sería lo que tendrías que buscar entre lo que es el hemidiafragma izquierdo y el comienzo del abdomen, ver ahí si ves la burbuja aérea para saber si está de pie o no. Pero sí, siempre algo de aire vas a ver, no siempre vas a ver el líquido, no siempre tienen líquido, pero aire seguramente. No te estamos escuchando. Ahí está. Ahí está. Dale. Y tenía otra duda que es, en el punto 4 de la lista de cotejo dice identificar la región anatómica evaluada. Yo con poner al principio de la descripción, por ejemplo, estamos frente a una radiografía de abdomen, ¿alcanza con eso o tendría que escribir algo más de ese punto, digamos? Porque ya voy a hacer una descripción de todo lo que yo voy tipo los hallazgos que voy a encontrar en el abdomen, pero estoy aclarando nomás que es, o sea, radiografía de abdomen. ¿A eso se refiere, tipo, identificar la región anatómica evaluada o se refiere a otra cosa? Dani, ¿vos qué pensás? Pues yo supongo que sí, que está bien que digan, salvo que la pregunta sea más específica, que sea, no sé, que tengan que identificar el hígado o que tengan que identificar, no sé, alguna sombra renal. Exactamente, eso que hay 2 o 3 ítems en la lista de cotejo que cuando uno piensa describir es como más fácil integrar la información que discriminarla punto por punto. Entonces, esto tiene que ver mucho con la descripción de la imagen que estás observando. Y esto hacíamos hincapié, por ejemplo, ayer en uno de los talleres con respecto a las sombras renales. Muchas veces uno está describiendo un abdomen y dice sombras renales presentes, pero hay que verlas a las sombras renales. Sí, o sea, sí. Normalmente en un colon, por ejemplo, como el que veíamos hoy, que mostraba la compañera, que tiene tanta dilatación de asas intestinales con aire, imagínense que los riñones están retroperitoneales, están atrás de esas asas, es imposible de poder verlos. Entonces, cuando uno empieza a describir el abdomen, si está diciendo que las sombras renales están presentes porque las están viendo, porque si no las están viendo, no las mencionen, que es muy distinto a describir lo que hay en el abdomen con respecto a lo que ustedes están viendo en ese abdomen que están observando. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué viene ese punto? Que muchas veces dicen, silueta renal presente, silueta hepática presente. Lo dicen de manera... Exacto, lo describen sin razonar y sin ver la imagen, digamos, como de memoria. Exactamente, no es lo mismo describir un abdomen que ustedes cuando, por ejemplo, van a rendir anatomía y les preguntan qué órganos están en el abdomen y los describen a todos, y está perfecto porque forman parte del abdomen, a cuando ustedes ven una imagen de una RX de abdomen y tienen que describir lo que ven en esa imagen, no en la descripción anatómica, ¿sí? Entonces, eso es Victoria lo que hace más o menos a esos puntos, a describir lo que están viendo. Lo mismo pasa con la columna, por ejemplo, cuando escribimos la parte ósea. Dice, columna, sí, perfecto, pero ¿qué parte de la columna? ¿Ven la columna cervical, totalmente la lumbar, totalmente la dorsal? ¿O es mejor decir, veo las últimas vértebras dorsales, la columna lumbar, ¿sí? O sea, hay que especificar. Lo mismo pasa con los arcos costales. Muchas veces se dice parrilla costal. ¿La ven completa la parrilla costal? ¿O ven solamente las últimas flotantes? O sea, eso básicamente es volcar en esos puntos lo que ustedes están viendo en relación a la imagen que están describiendo, ¿sí? Así que eso sería más o menos, Victoria, lo que encierran esos puntos. Que, como te digo, hay algunos que prefieren hacerlo puntual, punto por punto, y hay otros que prefieren hacerlo a modo de texto, integrando los puntos en una misma descripción. No sé si respondimos a tu pregunta. Sí, yo también para que no se me pase ningún punto de la lista que lo estamos practicando, digamos, pero sí, después más es una descripción integrada y no tan estructurado, digamos. No me acuerdo puntualmente qué puntos son, pero por ejemplo, he leído acreditaciones que ponen
punto, por ejemplo, 14/15/16, y ahí hacen la descripción de los 3 puntos integrados. Claro, claro. Yo no lo hago así, pero ahora sí iría punto por punto para preguntar más que nada. Perfecto. Tengo una pregunta más de la lista de cotejo, porque no entiendo uno de los puntos, que es el punto 11, que dice, evaluar la calidad técnica de la radiografía en relación a la edad / condiciones del paciente, 2 puntos, placa diagnóstica. O sea, no sé bien a qué se refiere o qué quieren que pongamos con eso, digamos. Perfecto. Eso tiene mucho que ver con que cuando uno dice que una placa es diagnóstica, significa que la placa me permite hacer una lectura y una interpretación para el diagnóstico del paciente que estoy evaluando, más allá de las condiciones que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque ustedes saben técnicamente que la placa de abdomen necesita una serie de reparos, entre eso la cobertura, todo esto que hablábamos de que no tenga rotación, la calidad técnica en cuanto a las densidades, para considerar que es una placa que está técnicamente bien lograda. Ahora, ustedes imagínense un paciente que viene con un abdomen agudo, sobre todo si es pediátrico, que muchas veces viene con dolor, viene con llanto, es difícil ponerlo derecho a veces, es difícil que no salga totalmente en un plano de frente coronal, a veces nos sale algo rotada, ¿sí? Y eso, más allá de que no logres técnicamente una placa con todas las condiciones que vos tenés que tener, te tiene que permitir a vos hacer una imagen diagnóstica, o sea, te tiene que permitir a vos poder hacer una lectura a ese paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Si la placa a vos te permite hacer una lectura y poder llegar a un diagnóstico, no la vas a volver a hacer de vuelta. ¿Por qué? Porque sería irradiar al paciente de vuelta y ya con esa, a pesar de que no tenga las condiciones, a vos te permite hacer una evaluación, ¿sí? Eso se da muchas veces en un paciente pediátrico, como decíamos recién. Se puede dar, por ejemplo, en un paciente adulto que tal vez tiene poca estabilidad y lo tenés que poner de pie. A veces son pacientes que vienen con cuadros de vómitos, mareo, no sé, la presión baja, un montón de cosas que te generan, o vienen en una silla de rueda y tenés que hacerlo, digamos, con el paciente sentado en la silla de rueda, la placa, porque no lo podés parar, o un paciente que está en la UTI y no lo podés parar y tenés que hacerlo acostado. Entonces, mientras la placa te genere a vos la posibilidad de leerla, más allá de que no tenga las condiciones técnicas que estamos requiriendo, es una placa diagnóstica, y entonces vos, si de repente la ves con esas situaciones, tenés que relacionarla porque la condición del paciente no te permite, pero no deja de ser diagnóstica y por ende vas a evitar irradiarlo de vuelta al paciente solicitando otra que esté con las condiciones que vos quisieras, ¿sí? Por eso hace referencia a eso. No sé si quedó claro, Adriana, o... Sí, quedó claro. Perdón, Milagros, antes de... Es algo sobre esto. Entonces, por ejemplo, con poner que la placa es diagnóstica ya alcanza, o tenemos que poner, por ejemplo, en el caso de que haya alguna cosa mal, por así decirlo, en la técnica, tenemos que poner la placa es diagnóstica a pesar de que está rotada, por ejemplo. Exactamente. Vos fijate que la lista de cotejo arranca diciéndote primero si está indicada a la derecha, por ejemplo, si o tiene una indicación de la izquierda, si tiene rótulo. Vos ya vas viniendo, desde que arrancás la lista de cotejo, venís hablando todas de las cualidades técnicas que tiene que tener la placa. En un momento vas a hablar de la cobertura, en un momento vas a hablar de las densidades radiológicas, y todos esos puntos vos los vas a ir respondiendo. Si vos pudiste lograr, digamos, describir cada uno de esos puntos, es porque es una placa diagnóstica, ¿sí? Ahora, si yo te estoy mostrando una placa donde te está faltando la mitad del abdomen, vos ya vas a empezar diciendo que no tiene una buena cobertura, que no ves, digamos, una parte, no vas a poder describir la anatomía, no vas a poder detallar con detalle, con seguridad, por ejemplo, si ves los de diafragma, si no los ves, si ves el hueco pelviano. O sea, vos ya misma vas a ir con tu descripción dándote cuenta si la placa es diagnóstica o no. Si es diagnóstica, vos pudiste ver todo a pesar de que esté torcida, por ejemplo. Claro. Si no es diagnóstica, tal vez viste la mitad de la placa y capaz que está derecha encima. Y eso es lo que a vos te hace repetir o no básicamente una imagen.
Genial, gracias. Perdón, Buenísimo. Milagros. Por favor, No hay problema. Milagros. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a cuando dice evaluar e interpretar la sombra hepática y las sombras renales. Ponele, en una de las clases dimos un ejemplo de que había una calcificación en el riñón, entonces poníamos qué riñón era, y después la profe decía que busquemos a ver si en el resto de la vía urinaria no encontrábamos algo. Pero supongamos que no haya nada. Pero, o sea, ¿qué podemos poner? Porque dice interpretar. Y eso más que nada es como decíamos recién, a veces en el caso de las sombras renales, que no siempre las vas a ver, sobre todo si el paciente tiene mucho contenido en las vísceras, así que, por ejemplo, si vos no las estás viendo, en ese punto tenés que poner que por superposición de estructuras huecas con aire, o sea, se hacen imposible visualizar en este caso las sombras renales. Y en el caso de la sombra hepática, si la estás viendo normalmente en el cuadrante que tiene que estar, en la región anatómica que tiene que estar, decís sombra hepática presente y indicás a dónde la estás viendo, ¿sí? Más allá de que tenga o no tenga una patología. Pero la sombra hepática, por su tamaño y por su densidad, es visible normalmente, y lo bueno es poder detallarla. Pensá que si vos estuvieses en una acreditación oral, vos con esa imagen al docente le señalarías dónde la estás viendo. Y acá se la tenés que describir, digamos, puntualmente en qué lugar para que el que lea y te corrija la acreditación sepa que vos interpretás a dónde está y se ubique topográficamente. Y cuando hablas de la ubicación en cuadrante, o sea, los cuadrantes, los 9 que conocemos normalmente, o sea, en hipocondrio derecho sería, o cómo. Exactamente, si, Ah, si son cuadrantes, sabemos que son 4, ¿sí? Es superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. claro, por eso no sabía si los 9 que usamos normalmente o si descrito de otra manera, claro. Exactamente, y si quieren ponerlo por región anatómica, es un poquito más por ahí fina la información porque son 9 regiones anatómicas y el hígado ocupa más de una región anatómica, ¿sí? Así que bueno, siempre y cuando digan que el hígado está a la derecha y no a la izquierda, por ejemplo, eso es importantísimo. Y si lo ven a la izquierda, hay dos cosas, o la placa no está marcada, identificada como corresponde, o es un paciente que tal vez tiene un sitio inverso y está justo ubicado en el lugar que no corresponde topográficamente normal como estamos acostumbrados. No sé, doctora Boto, si quiere agregar algo con respecto a eso. Sí, yo quería preguntar, ¿los chicos tienen que describir y poner lo positivo o también, no sé, hacer una descripción general de lo que ven en la placa? Porque si no ven los riñones, bueno, no van a poner, o tienen que poner por qué no lo ven a los riñones y eso. Eso es lo que no sé. No, directamente ellos cuando van en ese punto, si los están viendo, ponen siluetas, sombras renales presentes, Claro. por ejemplo, y si están las sombras renales ausentes, ponen ausente y pueden poner por superposición de gas o de aire dentro de las vísceras superpuestas, digamos. Claro. ¿Sí? Es importante, a veces puede pasar que se ve una de las sombras renales y no se ve la otra, porque depende cómo esté el contenido aéreo dentro de la víscera que está por delante. Claro, lo que hay que tener en cuenta, si uno ve una calcificación del lado derecho, también puede ser que corresponda a la vesícula. También pueden poner que puede ser o del riñón o de la vesícula, lo que uno está viendo en la placa, digamos. Exactamente. Con respecto a eso que dice la doctora Boto, generalmente cuando ven una calcificación, obviamente les va a llamar la atención porque tiene una densidad radiopaca, que por su contenido de calcio sobre todo, que es radiológicamente lo que podemos observar. Yo les decía el otro día que como no sabemos los antecedentes del paciente, no sabemos la clínica ni por qué le están pidiendo esa imagen, describan esa imagen que les llama la atención con su densidad, su forma, el lugar donde están ubicadas, y si no se animan a arriesgarse por un órgano en sí, porque como decía ella, puede ser el hígado, puede ser la vesícula, puede ser el riñón,
no es necesario que especifiquen cuál es el órgano. Sí es necesario que especifiquen qué es lo que le llama la atención, qué bordes tiene, si es grande, si es única, si son múltiples, y la topografía para que cuando leamos vayamos al mismo lugar a ver lo mismo, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de que sospechemos que esté por la ubicación en el riñón o en la vesícula, suponete, podríamos poner, podría encontrarse en, o directamente no nos mandamos, digamos, a decir eso. Exactamente. Nosotros lo que siempre aconsejamos es que se use la palabrita compatible con. Entonces, cuando vos veas una imagen, como por ejemplo veíamos ayer una litiasis coraliforme, que tiene la característica de ser grande y que adopta la forma de toda la pelvis renal, podemos llegar a decir, cuando uno no está totalmente seguro, decir compatible con litiasis coraliforme, por ejemplo. Entonces vos dejás el abanico abierto, que puede ser esa litiasis como no, que es distinto de decir es una litiasis coraliforme, porque ahí ya lo estás afirmando vos. Entonces siempre cuando uno está en la duda, dejar el abanico abierto a posibilidades. ¿Con qué? Con esa palabrita compatible con, ¿sí? Profe, buenas noches. Tengo una duda. No sé si ya capaz la despejaron, pero yo me tuve que unir más tarde. Nada, yo tengo duda con el punto 15 y 16, que es identificar la presencia de aire y de líquido. Es describir, digamos, dónde se tendría que hallar, por ejemplo, si encuentro un nivel hidroaéreo o si encuentro aire en las asas intestinales o cómo. Yo creo que lo que tenés que ver es, si ves aire, describir a dónde está el aire. Me imagino que es eso lo que tendrás que contestar. Por ejemplo, el aire en el estómago, donde si ves aire en la burbuja del estómago, hay que describir que está en el estómago. Si ves el aire en el colon, describir que está en el colon ascendente o en el colon descendente o en el sigmoides. Supongo que es eso lo que tenés que describir. Sí, exactamente así como lo explicó la doctora Boto, es básicamente lo que hay que poner en esos puntos. Como Y ella, acuérdense que, perdón Dani, acuérdense que como habíamos dicho antes cuando recién empezó la charla, que el aire en el intestino delgado casi siempre lo vamos a ver central, en la parte central del abdomen, y el aire en el colon va a ser en la parte periférica, va a ser como un marco, donde uno lo puede más o menos identificar, ¿sí? Es como una ayuda que uno se puede hacer, digamos, de qué ubicación tiene el aire, digamos. exactamente. No sé, Emilia, si completamos tu respuesta. Sí. Perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, básicamente en ese punto, describan dónde ven el aire que la compañera preguntaba, pero en qué sector, ¿sí? Y bueno, en el caso de los niveles hidroaéreos, no siempre van a ver, dependiendo primeramente de qué posición se hizo la placa, en qué posición del paciente y si hay o no niveles, ¿sí? Pero siempre básicamente hace referencia a eso, a describir el aire, a dónde lo están viendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Manuel levantó la mano. Manuel Chaix, te escuchamos. Gracias, ¿cómo va? ¿Todo bien? Una consultita con respecto al diagnóstico. Si yo pongo, por ejemplo, pongámosle que en la radiografía encontré algo patológico, lo escribí, expresé todo, digamos, por las patas, y en el diagnóstico pongo, radiografía de tórax, radiografía abdominal, patológica debido a los hallazgos previamente descritos, a correlacionar con la clínica, por ejemplo. Ahí tendría que volver a especificar al menos los más importantes o ya componer previa, o tengo que poner más tipo orientado al diagnóstico, tipo poner, no sé, obstrucción o componer así, como dije al principio, alcanza, digamos. Bueno, Manuel, correspondiendo a tu pregunta, primero casi me asustaste cuando dijiste placa de tórax, porque yo dije, ya estamos complicados, si voy a decir placa de tórax, ya se nos fue. Ya tenés eso aprobado, no, mentira. Ya estamos en el horno ahí. Bueno,
con respecto a tu pregunta, para hacer puntualmente, la idea es que cuando uno viene haciendo toda esta secuencia de lista de cotejo y viene encontrando, por ejemplo, cosas que llaman la atención, como por ejemplo esto que decíamos recién, una calcificación, o vemos de repente, no sé, un intestino tan lleno de aire, delgado, y vemos que no hay nada de aire en el colon, ¿sí? Son signos que ya cuando vos llegues a ese último punto, vos tengas que definir todo lo que describí pertenece a la anatomía normal o a una anatomía patológica. Entonces, cuando llegues a ese punto, simplemente decís RX de abdomen normal o RX de abdomen patológico, solamente. No entremos en el terreno de las patologías, porque vuelvo a repetir, nosotros en las acreditaciones vemos signos radiológicos que nos hagan discriminar si la placa es normal o patológica, pero no vamos a entrar en las patologías en sí, porque hay muchos datos que desconocemos, sobre todo en el abdomen, que es muy amplia la variedad de posibilidades que hay. Entonces, si vos de repente venís encontrando cosas que te llamaron la atención y que no corresponden a la anatomía normal, cuando llegues a ese punto no vas a poner RX de abdomen frente normal, obviamente, porque es como que vos mismo te estás contradiciendo con la lectura que hiciste arriba. Ahora, si venías haciendo una lectura donde no encontraste nada que te llamó la atención y viene siendo todo bárbaro, pones RX de abdomen frente normal, ¿sí? Porque eso es lo que hace que al paciente vos le digas el día de mañana vaya a su casa, siga vida normal o vaya a hacerse un estudio complementario. Eso es básicamente lo que hace a la acreditación y a la lectura de una lista de cotejo. Excelente, gracias. Bien, y si ustedes tienen, como vuelvo a repetir, por ahí encuentran algo que realmente les resulta conocida la imagen, como esto que decíamos recién, de una posible, no sé, obstrucción o una oclusión o lo que sea, y quieren agregar eso, recuerden siempre lo mismo que le dije a la compañera, pongan compatible con, ¿sí? Porque entonces ustedes mismos dicen que esa puede ser una posibilidad, pero no es básicamente la patología que tiene ese paciente, ¿sí? Porque hay muchas cosas y la doctora se los va a poder decir, inclusive la ecografía abdominal es un complemento importante para la placa y es muy amplia la variedad de posibilidades que podemos llegar a encontrar dentro del abdomen para que con una sola placa podamos diagnosticar al paciente que estamos haciendo lectura. Ojalá que con una placa de abdomen pudiéramos diagnosticar el problema del paciente. Exactamente. Diana, Setur, ¿escuchamos? Esto de vuelta. Con respecto a lo que preguntó recién Manuel, que nosotros aclaramos si es normal o es patológico, recuerdo que en la última clase de RX patológica dimos una que era de un pediátrico que tenía bastante distendido los intestinos, pero nombraba como que en una parte como que los bebés suelen tener los intestinos dilatados, o sea, distendidos, y que sufren de cólicos. En ese caso, si por más que sea un pediátrico y esté un poco distendido, tendríamos que medir bien, o sea, porque viste que se mide el intestino delgado 3 centímetros, después 6, 9 centímetros el sigmoide y todo eso, o donde lo vemos así medio muy distendido, medio a ojo, ya lo calculamos que está distendido ese intestino. Pero no sé si se entendió, di muchas vueltas. O sea, no sé cómo evaluar la distensión abdominal y cuándo saber si es patológica o no, o si tengo que medirlo de alguna manera o cómo hacerlo, digamos. Bien, por ahí en el caso de pediatría, como bien dijiste, te lo va a saber decir la doctora también, el abdomen normalmente, sobre todo en los recién nacidos, es bastante distendido, ¿sí? Entonces, si bien cuando llegues a ese punto, podés decir RX de abdomen, ¿sí? Y tal vez decir que lo que te llama la atención, digamos, es esa distensión que, como dijo hoy también Manuel, podés decir a correlacionar con la clínica o, digamos, los antecedentes de ese paciente, porque no sabemos si es recién nacido de horas o recién nacido capaz que tiene 2 o 3 días, o no sabemos la instancia, ¿sí? No sabemos la edad precisamente. Dani, y cuando hacen la acreditación no le dan ningún tipo de clínica, ¿no? De lo que tiene el paciente.
antes de darle la imagen. Ninguna clínica, exactamente. Claro, no, entonces sí, vos tenés que poner, si vos lo ves distendido, describí la imagen más que nada, ¿sí? De ahí a que sea de algo normal o patológico, no lo vamos a saber porque no sabemos la clínica del niño, digamos. Así que sí, describir que está distendido. Exactamente. Seguramente Perfecto. cuando vos hagas esa descripción de lista de cotejo, donde llegues a ese punto donde preguntas si es adulto o es pediátrico, seguramente por las características de la imagen más la estructura ósea vas a poder saber si es pediátrico. Entonces, cuando llegues a ese punto, hacer esta salvedad de decir que te llama la atención esa distensión abdominal y a correlacionar con la clínica para ver si corresponde al paciente por sus características de ser recién nacido o si hay alguna clínica que te lo esté, digamos, proporcionando a esa distensión. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, perfecto. Si no hay ninguna pregunta, le vamos a dar el ok a la doctora Boto, que ha salido hace un ratito del consultorio, y están cansadas de ecografías toda la tarde, así que ya debe estar como colmado su cuota de abdomen por el día de hoy. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que les hayan servido las respuestas, que hayan podido aprovechar este espacio. Felicito porque la verdad que hay una convocatoria importante y eso me parece muy bueno saber de que están realmente interesados en salvar sus dudas y sobre todo llegar a una instancia de acreditación que si bien se trabaja sobre esto, pero es una manera de llegar siempre un poco más tranquilo y un poco más reforzado en los conocimientos. Así que bueno, agradecerles a todos, a la doctora Boto también por su disposición y bueno, espero que puedan tener, digamos, una mayor tranquilidad, esperando, digamos, que todo esto les haya servido para salvar sus dudas. Les agradezco, que tengan buenas noches. Eva.